Un taller lleno de chatarra vieja. Eso fue lo que me dejó mi madre. Y encima, según mi marido y sus padres, yo todavía debía darles las gracias. Lo dijo Fabián con la corbata del entierro todavía puesta, apenas floja, lo justo para que se le notara el fastidio. Estábamos en la sala de su casa, o mejor dicho, la casa de sus padres, aunque yo llevaba 11 años limpiándola, cocinando ahí y pagando la mitad de la luz. En la mano tenía el sobre de la notaría que habíamos recogido esa misma tarde, entre flores ya marchitas y ese olor a incienso que seguía pegado en la ropa. Mi suegra, doña Ofelia, estaba sentada en el sillón grande, con las manos acomodadas sobre las piernas, como si estuviera encabezando un juicio. Mi suegro, don Isidro, fingía leer el periódico, pero llevaba varios minutos sin mover una sola página. Léelo otra vez, dijo Ofelia, sin siquiera mirarme. A ver si ahora sí entendemos qué fue lo que la difunta le dejó a su nuera. Fabián sacó la hoja y empezó a leer despacio, casi disfrutándolo. A mi única hija, Lucía Rentería Salgado, le dejo el inmueble ubicado en la calle Aldama número 14, en el barrio de Xochimilco, en la ciudad de Oaxaca, conocido como El Taller. Cuando terminó, bajó la hoja y sonrió. Un taller, un galpón viejo lleno de grasa, aceite y telarañas. Ni una casa, ni dinero, ni un terreno que valga la pena. Y eso que tu mamá se pasó la vida diciendo que trabajaba muchísimo. Doña Ofelia soltó una risa corta, seca, de esas que duelen más que un insulto. Pobrecita, se ve que la señora ni para dejarte algo decente tuvo. Yo tenía 38 años y esa misma mañana había enterrado a mi madre. Todavía traía tierra bajo las uñas, la misma tierra que yo misma aventé sobre el ataúd porque quise despedirla con mis manos. Es porque nadie más iba a despedirla con amor. Y ahí estaba, de pie en esa sala, con los ojos hinchados, escuchando a 3 personas burlarse de lo único que me había dejado la mujer que me dio la vida. No dije nada, solo apreté el bolso contra mi pecho. Y no es todo, añadió Fabián. Bajó la voz, como quien está a punto de cerrar un negocio. Mis papás y yo ya lo hablamos. Ahora que tu mamá ya no está, y como de todos modos tú nunca aportaste gran cosa en esta casa, creemos que ya es momento de que cada quien siga su camino. Lo miré fijo. 11 años de casada, y en ese instante fue la primera vez que le vi la cara completa, sin disfraz. ¿Me estás echando?, pregunté. No exageres, respondió encogiéndose de hombros. ¿Tienes tu taller, no? Pues vete para allá. Además, tampoco es que aquí hicieras mucha falta. Doña Ofelia asintió despacio, como si estuviera bendiciendo la decisión. Es lo mejor, Lucía. Uno no puede cargar eternamente con gente que no aporta nada. Se quedaron esperando a que yo llorara. Se sentía en el aire, en la forma en que acomodaron el cuerpo en sus asientos, listos para disfrutar el espectáculo. Querían verme rota, suplicando, tal vez de rodillas, y una parte de mí, la parte cansada, la parte recién huérfana, estuvo a punto de hacerlo. Pero no. Tomé mi maleta, la que llevaba 3 días preparada, aunque ellos pensaban que era solo para el velorio. Recogí las pocas cosas que realmente eran mías y me detuve un momento en la puerta. Está bien, dije con una calma que ni yo misma entendía. Me voy al taller. Fabián sonrió, satisfecho de lo fácil que le había resultado todo. Lo que ninguno de los 3 sabía, y lo que yo apenas empezaba a presentir, era que esa misma noche, al abrir la puerta de ese viejo galpón que tanto despreciaban, iba a encontrar la razón por la que mi madre trabajó en silencio durante 40 años. Y para entender por qué mi madre guardó ese secreto con tanto cuidado, tengo que llevarte un poco atrás. A cuando yo todavía creía que mi vida era eso que me habían enseñado a aceptar. Me llamo Lucía Rentería Salgado. Nací y crecí en Oaxaca de Juárez, en el barrio de Xochimilco, donde las calles empedradas se vuelven traicioneras cuando llueve y por las mañanas el aire huele a pan recién salido del horno. Mi madre se llamaba Amparo Salgado Ríos. Era mecánica. Sí, mecánica. En una época y en un lugar donde ver a una mujer con las manos negras de grasa provocaba más burlas que respeto. Mi padre se fue cuando yo tenía 4 años.
Casi no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo con claridad es a mi madre levantándose a las 5 de la mañana, poniéndose un overol que le quedaba grande y subiendo la cortina metálica del taller que había heredado de mi abuelo. En el barrio todos la conocían como la Amparo. Le llevaban coches viejos, camionetas de carga, motores cansados que nadie quería tocar porque supuestamente ya no valían la pena. Pero ella sí los recibía. Los abría, los miraba, los escuchaba. Tenía una paciencia rara, como si pudiera oír lo que un motor quería decir cuando algo andaba mal. Yo crecí entre el olor de la gasolina y el de la masa caliente, porque por las tardes bajaba 2 calles para ayudarle a mi tía Remedios en su panadería. Ahí aprendí el oficio que después terminó siendo mío, la repostería. Aprendí a hacer pan de yema, hojaldras y ese pan de muerto de noviembre que siempre se acababa antes del mediodía. Mi madre soñaba con que yo estudiara, con verme convertida en algo distinto a lo que ella había sido. Quería para mí una vida menos dura, más limpia, quizá más respetada por los demás. Pero a mí siempre me gustó trabajar con las manos, ensuciarme de harina, sentir el calor del horno, sacar algo bueno de ingredientes simples. Y aunque eso a ella le apretaba un poco el corazón, terminó por aceptarlo. Me lo decía seguido, como quien deja una enseñanza para cuando ya no esté. Mientras puedas ganarte tu propio pan, hija, nadie va a poder ponerte la bota encima. En aquel tiempo yo no entendía todo lo que cabía dentro de esa frase. Me parecía solo una manera bonita de hablar. La profundidad de esas palabras la vine a descubrir mucho después. Mi madre nunca fue una mujer de abrazos fáciles, no porque no amara, sino porque la vida la hizo dura. Quería a su manera, dejándome el desayuno listo aunque ella ya se hubiera ido, tapándome con una cobija si me quedaba dormida en una silla, guardándome la mejor pieza de pan, aunque alabara la que vendía menos. No decía mucho, pero estaba. Siempre A Fabián Escárcega lo conocí cuando tenía 26 años. Trabajaba vendiendo muebles en un negocio del centro y tenía esa clase de encanto que entra fácil. Hablaba bonito, sabía hacerte sentir mirada. Importante, elegida. Su familia era conocida en Oaxaca, de esas familias que no son ricas de verdad, pero se comportan como si estuvieran un peldaño arriba del resto. Los Escárcega eran dueños de una ferretería grande, La Central, y don Isidro la presumía como si fuera un apellido más. Lo curioso era que se creían por encima de quienes vivíamos del trabajo manual. Por encima de mí, por ejemplo, que era hija de una mecánica. Cuando conté a qué se dedicaba mi madre, doña Ofelia hizo una cara que todavía recuerdo. Dijo algo como: «Vaya, una mujer en un taller, qué particular». Y en esa frase ya venía escondido todo lo que pensaba de nosotras. Mi madre nunca confió en él. «Ese hombre no te mira como se mira a una mujer», me dijo una vez mientras ajustaba una llave inglesa bajo el cofre de una camioneta. «Te mira como quien escoge un mueble para su sala». Yo me enojé. Le dije que ella desconfiaba de todo el mundo, que estaba acostumbrada a pelear sola y por eso no entendía lo que era querer construir una familia. Hoy me duele acordarme de eso, porque ahora sé que no era desconfianza, era experiencia. Aún así me casé. Y al principio, para qué mentir, no todo fue malo. O al menos no lo parecía. Fabián era atento cuando había gente, amable cuando le convenía, y yo confundí eso con amor. La boda fue en una quinta a las afueras de la ciudad. Mi madre puso la mitad del dinero sin presumirlo ni recordárselo a nadie. Y ni con eso bastó. Durante la fiesta, doña Ofelia se dedicó a criticar los arreglos florales, diciendo que podían haber quedado mejor. Debí entender desde esa noche la clase de familia en la que me estaba metiendo. Pero a los 26 una confunde muchas cosas. Una piensa que el desdén es nervios, que la frialdad se derrite con los años, que si una se porta bien y se esfuerza suficiente, termina siendo aceptada. Yo me esforcé, muchísimo, y no sirvió de nada. Fabián y yo nos instalamos en casa de sus padres, con la idea de ahorrar para nuestra propia casa. Ese plan se quedó siempre en promesa.
Pasaron 11 años y yo seguía viviendo en el segundo piso, con mis suegros abajo, y con la sensación de que esa casa nunca fue mía, ni un poco. Todas las mañanas estaban marcadas por la voz de doña Ofelia, señalando algo que según ella yo hacía mal. Que si el pan quedaba demasiado dulce, que si yo debería dar gracias por haber sido aceptada en esa familia, que si las cosas no se hacían así. Con el tiempo aprendí a moverme en silencio, a bajar las escaleras casi sin pisarlas, a hornear con la puerta cerrada para que el olor a azúcar no se quedara en la casa, como si el aroma de mis pasteles fuera una falta de respeto. Aprendí incluso a pedir permiso sin palabras, apenas con la mirada, antes de servirme agua en una cocina que yo llevaba años limpiando. Poco a poco me fui encogiendo ahí dentro. Me hice tan pequeña que hubo días en que dejé de reconocerme. Empecé un negocio de repostería como pude. Horneaba en esa misma cocina y vendía por encargo. Pasteles de cumpleaños, roscas, cajas de galletas, postres para reuniones pequeñas. Al principio era poco, pero con el tiempo fui consiguiendo clientas. La gente empezó a recomendarme y el trabajo creció despacio. El problema era que el dinero no era realmente mío. En esa casa, doña Ofelia tenía sus propias reglas. De lo que yo ganaba salía la mitad de los servicios, parte de la despensa y hasta las medicinas de don Isidro cuando enfermó del azúcar. Fabián, en cambio, decía que él estaba guardando para el futuro, para nuestra casa, para lo que venía. Un futuro que yo esperé durante años y que nunca vi asomarse por ninguna parte. Mi madre nunca dejó de insistirme en que no soltara lo mío. Cada vez que yo iba a verla al taller, me preguntaba si seguía ahorrando, si seguía horneando, si seguía guardando algo para mí. Yo casi siempre le respondía que sí, aunque la verdad era que cada vez tenía menos cosas propias y más años entregados a una casa que no era mía. Hubo señales. Claro que las hubo. Comentarios de Ofelia disfrazados de consejo. Silencios de Fabián cuando yo hablaba de rentar un local para vender pan. Gestos de desprecio cada vez que mi madre llegaba con las uñas negras de grasa y el cabello recogido a las carreras. A ellos les avergonzaba. A mí me costó mucho tiempo darme cuenta de que, en el fondo, también les molestaba que fuera una mujer que no les debía nada. Las primeras grietas se volvieron claras cerca de un año antes de que mi madre muriera. La primera fue el teléfono. Fabián comenzó a dormir con el celular escondido bajo la almohada. A veces sonaba y él se levantaba de inmediato, salía del cuarto y contestaba lejos de mí. Si yo preguntaba, decía que era por trabajo. Y yo le creí. Porque una se acostumbra a creer cuando lleva demasiado tiempo queriendo que las cosas funcionen. La segunda fue el dinero. Un día fui a buscar lo que guardaba de mis pedidos en una cajita escondida bajo una tabla floja del closet. Faltaba una parte. Cuando se lo reclamé a Fabián, me dijo que lo había tomado prestado por una emergencia del negocio, que luego me lo devolvía. Nunca volvió ese dinero. La tercera grieta tuvo la voz de doña Ofelia. Un domingo, al regresar de ver a mi madre, la escuché hablar por teléfono en la cocina. No oí toda la conversación, pero sí una frase que me dejó helada. Cuando la vieja se muera, ya veremos qué le toca a Lucía. Algo debe tener guardado después de tanto trabajar. La vieja era mi madre, así la llamó. Y lo que de verdad le importaba no era su salud ni su vida, sino lo que pudiera dejar. La cuarta señal fue la más extraña de todas. Un martes, unos 3 meses antes de morir, mi madre me llamó. Ella casi nunca me marcaba entre semana, así que desde que vi su nombre en la pantalla sentí algo raro. Me pidió que fuera al taller. Dijo que tenía que mostrarme una cosa. Cuando llegué, la encontré sentada en su banquito, con el overol puesto aunque no estaba trabajando. Sobre las piernas descansaba una caja de metal, de esas de herramientas, cerrada con candado. Me miró fijo antes de hablar. Si un día yo falto, esta caja es para ti. Y todo lo que hay en el taller también. No permitas que nadie venga a decirte que eso no vale nada. Me oíste bien, Lucía, nadie. Yo sentí un frío inmediato. Mamá,
No hables así, le dije. Tú estás bien, estás fuerte. Pero ella no sonrió, solo siguió viéndome con esa calma suya, esa calma que a veces pesaba más que un grito. ¿Me lo prometes? Que el taller no lo vendes, que no lo regalas, que no permites que nadie te lo arrebate. Y que antes de hacer cualquier cosa, entras tú sola, con tiempo, y miras bien lo que hay adentro. Yo se lo prometí nada más para que se quedara tranquila. En ese momento pensé que eran ideas de mamá, esos presentimientos que una madre carga y que a veces no sabe explicar. Lo que yo no sabía era que ya le habían encontrado algo en el pulmón, y que ella, para no angustiarme, decidió callárselo hasta el final. 3 meses después, mi madre murió. Todo pasó tan deprisa que todavía hoy me cuesta creerlo. Un domingo estábamos en el taller, comiendo tamales, platicando, riéndonos como si la vida siguiera igual. Y para el jueves ya no despertó. Me habló doña Cata, la vecina que la estaba cuidando. Me dijo que fuera rápido. Pero cuando llegué, ya era tarde. Mi madre estaba acostada con las manos cruzadas sobre el pecho. Tenía una expresión serena, como si por fin hubiera soltado el peso de 40 años entre motores, grasa, herramientas y cuentas por pagar. El funeral fue pequeño. Llegó gente del barrio, algunos clientes antiguos que todavía la recordaban con cariño y le llevaron flores. Mi tía Remedios no dejaba de llorar en un rincón. Fabián sí apareció, con su corbata puesta y esa cara de pesar que no le duró mucho, porque se pasó medio velorio afuera, pegado al celular. Sus padres llegaron tarde y se fueron casi enseguida. Doña Ofelia me abrazó para darme el pésame, pero su abrazo se sintió vacío. Yo enterré a mi madre esa mañana, y esa misma tarde, en la sala de la casa de mis suegros, se rieron del taller, se rieron de mi madre, se rieron de mí, y después me sacaron de la casa como si me estuvieran haciendo un favor. Lo que no entendían era que mi madre jamás hacía nada al azar. Por eso, cuando Fabián me dijo, vete a vivir al taller, ahora entiendo lo que sentí. Porque en medio del golpe, del dolor, de la rabia y de la humillación, hubo una parte de mí que percibió algo extraño. Como si mi madre, desde donde estuviera, me estuviera empujando justo hacia el único lugar al que yo realmente tenía que regresar. Tomé un taxi con mi maleta. El taller quedaba al otro lado de la ciudad y seguía cerrado desde el día en que mi madre murió. Cuando el coche me dejó en la calle Aldama ya era de noche. La cortina metálica estaba abajo, con el mismo candado que yo había cerrado días antes. Saqué las llaves. Era el llavero de mi madre, con aquel dije gastado de la Virgen de la Soledad que siempre cargaba con ella. Metí la llave, abrí y empujé la cortina. Apenas entré, el olor me cayó de golpe. Grasa, metal, aceite viejo, y debajo de todo eso, apenas flotando en el aire, el perfume suave que usaba mi madre. Encendí la luz. Todo seguía tal como ella lo dejó. El elevador hidráulico en su sitio. Las llaves colgadas en la pared, acomodadas por tamaño. El banco de trabajo limpio dentro de lo posible, con las herramientas ordenadas como solo ella sabía hacerlo. Hasta el calendario de la refaccionaria seguía abierto en el mes en que murió. Me senté en un banquito, en medio de todo aquello, y ahí sí me quebré. Lloré de verdad. Lloré como no había podido llorar en el funeral. Lloré por mi madre, por sus manos endurecidas, por su overol grande, por su voz, por todos los domingos que ya no íbamos a compartir. Lloré hasta quedarme vacía, y cuando por fin levanté la cara, la vi. La caja de metal, la misma del candado. Estaba sobre el banco de trabajo. Tenía pegada una etiqueta escrita con la letra grande, chueca e inconfundible de mi madre. Decía, para Lucía, ábrela sola. Se me helaron las manos. Busqué en el llavero la llave correcta. La caja pesaba más de lo que imaginaba. La acerqué, respiré hondo y la abrí. No había joyas. No había fajos de billetes. No había tesoros como los que una se inventa cuando escucha historias así. Lo que había eran papeles, carpetas, sobres, documentos sujetos con ligas, algunos ya amarillentos por los años, y encima de todo una carta doblada con mi nombre. Abrí esa primero. Lucía, hija mía, si estás leyendo esto,
es porque yo ya me fui, y seguramente terminaste en el taller porque ya no tenías a dónde más ir. Perdóname por no habértelo dicho antes. Tuve mis motivos. Nunca confié en la familia con la que te casaste y no quería que nadie, salvo tú, supiera lo que voy a revelarte. En esta caja está todo. Léelo despacio. Tú no eres pobre, hija. Nunca lo fuiste. Solo dejé que ellos pensaran eso para cuidarte. Ahora te toca decidir. Sentí que el pecho se me apretaba. Empecé a revisar los documentos uno por uno, y con cada hoja el mundo que yo creía conocer empezó a darse vuelta. El primero era la escritura del taller. Hasta ahí no había sorpresa, porque eso ya lo mencionaba el testamento. Pero cuando la leí con calma, entendí algo que nunca había comprendido bien. No se trataba solamente del galpón donde trabajábamos. La propiedad incluía todo el terreno, el taller y también el lote de al lado. Ese terreno que yo siempre había visto como un baldío cualquiera, donde los vecinos dejaban carros viejos, llantas y chatarra, no era ajeno. También era nuestro. Eran casi 1000 metros cuadrados en una zona que, con los años, había dejado de ser periferia para convertirse en una avenida llena de movimiento, negocios y locales por todos lados. El segundo documento me dejó sin aire. Era otra escritura. Un local comercial en el centro de Oaxaca, en la calle García Vigil. Una de esas calles caras, llenas de gente y de turistas que pasan todo el año camino a Santo Domingo. El inmueble estaba a nombre de Amparo Salgado Ríos, mi madre, y lo había comprado hacía 22 años. Yo tenía 16 cuando ella lo adquirió. 16, y convencida de que vivíamos casi al día. Ahí entendí la verdad. No es que no alcanzara, es que cada peso que sobraba no se iba en lujos, ni en apariencias, ni en cosas para presumir. Cada peso se convertía en tierra, en patrimonio, en futuro. Seguí sacando papeles. El tercero era otro terreno, esta vez a las afueras, rumbo a la carretera de Monte Albán, más de 2000 metros cuadrados, comprados cuando esa zona todavía era puro campo. Y ahora empezaba a llenarse de bodegas, construcciones y movimiento. Luego aparecieron contratos de arrendamiento. Y entonces terminé de entenderlo. Mi madre no solo había comprado propiedades, mi madre las rentaba. Había estado construyendo en silencio una red entera de seguridad, pedazo por pedazo, durante años, sin decir nada, sin presumir nada, sin permitir que nadie lo oliera siquiera. Mientras otros se reían del taller, ella había levantado un patrimonio. Mientras yo creía que apenas sobrevivíamos, ella estaba sembrando mi futuro en secreto. Pero nada me preparó para el último sobre. Era el más reciente. El papel todavía se veía nuevo, como si mi madre hubiera querido asegurarse de que ese fuera el golpe final, la verdad que yo tenía que descubrir en el momento exacto. Dentro venía un contrato de arrendamiento firmado hacía 4 años, y junto con él un plano. Cuando extendí ese plano sobre la mesa, sentí que se me helaba el cuerpo. Era el terreno donde estaba construida la ferretería La Central. Sí, esa misma, la ferretería de los Escárcega, el orgullo de la familia de mi esposo. Y luego leí el contrato. Ahí, clarito, sin espacio para dudas, decía que el terreno sobre el que estaba levantada la ferretería, con local, bodega y estacionamiento incluidos, pertenecía a Amparo Salgado Ríos, a mi madre. Los Escárcega no eran dueños de ese lugar, se lo rentaban a ella desde hacía años, a ella, a la mujer de la que se burlaban, a la mujer que trataban como si no estuviera a su altura. Y doña Ofelia, la misma que me había visto con desprecio durante años, firmaba cada año un cheque de renta a nombre de mi madre. Me quedé sentada muchísimo rato con ese contrato en las manos, sin moverme, en medio del silencio del taller, escuchando nada más mi respiración y mi corazón golpeándome el pecho. Mi madre lo sabía todo. Sabía perfectamente quiénes eran los de la familia de Fabián desde antes de la boda. Y en algún momento había comprado ese terreno, justo ese. No sé si lo hizo por visión, por desconfianza o por simple intuición. No lo sé. Pero el resultado era imposible de ignorar. La ferretería que sostenía a los Escárcega
la que les daba dinero, apellido y soberbia, estaba construida sobre una tierra que ahora me pertenecía a mí. Esa noche no pegué el ojo. Fui sacando todos los documentos, los ordené encima del banco de trabajo, armé grupos, revisé fechas, nombres, firmas. Le tomé fotos a todo con el celular, una, por si acaso. Y por primera vez desde que mi madre murió, en medio de ese dolor que todavía me estaba partiendo por dentro, sentí algo más. Sentí que seguía cuidándome. A la mañana siguiente busqué a una sola persona en la que sentía que podía confiar. Julia Ordaz. Habíamos ido juntas a la secundaria y con los años ella se hizo abogada. Tenía un despacho pequeño en el centro, nada lujoso, pero serio. No éramos amigas íntimas, pero yo sabía que era una mujer derecha. Y lo más importante, no tenía ninguna relación con la familia de Fabián. La llamé esa misma mañana. Me citó al mediodía en su oficina. Cuando llegué saqué todos los papeles y los fui poniendo sobre su escritorio, uno por uno. Julia empezó a revisarlos con calma. Al principio iba rápido, luego más despacio, y entre más avanzaba, más seria se le iba poniendo la cara. Cuando terminó, dejó los documentos, se retiró los lentes y me miró fijamente. Lucía, tú sabías algo de todo esto. Le dije la verdad, que no, que me había enterado la noche anterior. Ella negó despacio, como si todavía le costara creer lo que tenía enfrente. Tu mamá era una mujer muy inteligente, me dijo, y luego empezó a explicarme. Todo estaba en regla. Las escrituras eran legítimas, los contratos seguían vigentes, el testamento dejaba todo legalmente a mi nombre. No había trampa, no había huecos raros, no había nada improvisado. Yo era la dueña de todo eso. Y entonces puso el dedo sobre el contrato de la ferretería, incluyendo esto. Yo ya sabía por dónde iba, pero aún así le pregunté qué quería decir exactamente. ¿Significa que la familia de tu esposo le ha estado pagando renta a tu madre por el terreno donde opera su negocio? Y de ahora en adelante esa renta te la pagan a ti. Se quedó callada un segundo y luego añadió lo que de verdad cambió el peso de la habitación. Y también significa que, si tú quisieras, cuando el contrato termine, podrías decidir no renovarlo, o renovarlo con nuevas condiciones, o ajustar el monto de la renta. La posición legal fuerte aquí la tienes tú, Lucía. Entonces pregunté lo único que en ese momento me importaba saber. ¿Cuándo vence el contrato? Julia volvió a mirar los papeles y levantó los ojos. En 40 días. 40 días. Eso era todo. En 40 días la familia Escárcega iba a tener que sentarse frente a mí, frente a la nuera que despreciaron, frente a la mujer a la que hicieron menos, y todavía no tenían idea. Yo seguía procesándolo todo cuando le dije a Julia algo que necesitaba dejar claro incluso para mí misma. No quiero hacer nada ilegal, ni tampoco algo cruel. Solo quiero lo que sea justo. Julia me miró y apenas sonrió. A veces lo justo basta de sobra. Los días que siguieron fueron extraños, como si yo estuviera viviendo dentro de una pausa. Me quedé en el taller. Ahí dormía, ahí comía cualquier cosa, ahí seguía revisando papeles, respirando ese olor a aceite, metal y polvo que de pronto ya no me parecía abandono, sino herencia. Aquel taller terminó convirtiéndose en mi refugio. Barrí una esquina, acomodé un catre y puse un anafre pequeño para calentar café cuando amanecía o cuando el sueño no llegaba. Por las noches, cuando todo quedaba en un silencio tan hondo que hasta dolía, yo habría jurado escuchar, a lo lejos, el golpecito de su martilloletillo contra el metal. Y no, no me asustaba, al contrario. Por primera vez en 11 años estaba durmiendo en un lugar donde nadie me hacía sentir que sobraba. Durante el día seguía trabajando en mis pedidos de repostería. Tenía encargos pendientes y no pensaba fallarle a la gente que confiaba en mí. Así que compré un horno usado, de tamaño mediano, y lo instalé ahí mismo, en el taller. Y entre motores viejos, llaves oxidadas y el olor a grasa que todavía vivía en las paredes, me puse a hornear. Era raro, sí, pero también tenía algo hermoso. Como si en ese mismo espacio por fin se hubieran encontrado los dos oficios de mi familia.
el metal y la harina. Mi madre arreglando lo que otros daban por perdido. Yo haciendo algo que le endulzaba la vida a los demás. Dos maneras distintas de amar en silencio. Fabián me llamó 3 veces durante esa primera semana, pero no para preguntarme cómo estaba. Me llamó para ver cuándo iba a pasar por mis cosas, por unas cajas que había dejado en la casa, y también para avisarme que ya había empezado el trámite del divorcio. Yo le contesté tranquila, le dije que estaba bien, que no había apuro. Y esa calma mía lo desconcertó, porque él estaba acostumbrado a otra Lucía, a la que rogaba, a la que lloraba, a la que pedía perdón hasta por errores ajenos. Esta Lucía serena, callada y firme, esa no la conocía. Un domingo apareció doña Cata, la vecina que había estado pendiente de mi madre durante tanto tiempo. Llegó con un pan de la tienda, se sentó conmigo en el taller y nos pusimos a conversar. Fue ella, sin proponérselo, quien me entregó la última pieza que me faltaba para entenderlo todo. Tu mamá, que en paz descanse, era muy de sus ideas, me dijo mientras movía el café con la cucharita. Una vez, hace años, la escuché discutiendo allá afuera en la banqueta, con un señor muy bien vestido. Él le ofrecía muchísimo dinero por el terreno de al lado, el baldío, y tu mamá nomás le contestó, no se vende. Ese terreno es de mi hija, aunque ella todavía no lo sepa. Yo me quedé helada. Mi madre había dicho eso. Ese terreno es de mi hija, aunque ella todavía no lo sepa. Durante años me había estado cuidando sin hacer ruido, guardándome un futuro en secreto, como quien esconde una llave hasta que llegue el momento correcto. Y luego, en una de esas llamadas de Fabián, se le escapó por fin lo que de verdad le interesaba. Oye, ¿y lo de tu mamá, al final qué? Si nomás te dejó el taller, porque mi mamá dice que capaz había algo más, alguna cuentita o quién sabe. Ahí lo confirmé. A doña Ofelia la seguía carcomiendo la curiosidad. Quería saber exactamente qué había heredado yo. Ellos todavía no entendían nada. No, Fabián, le respondí con la mayor naturalidad del mundo. Nada más, el taller. Ya ves, puros fierros viejos. Y le colgué. A partir de ahí, Julia y yo empezamos a preparar todo con cabeza fría. No se trataba de ir a armar escándalo ni de llegar gritando verdades en la cara de nadie. Se trataba de hacer las cosas bien, en regla, por escrito sin cometer un solo error. Julia redactó y envió los avisos formales que exigía el contrato. Una notificación para cada arrendatario explicando que, tras el fallecimiento de la propietaria, Amparo Salgado Ríos, la titularidad de los inmuebles pasaba legalmente a la heredera, Lucía Rentería Salgado, y que cualquier asunto relacionado con renovación o continuidad del arrendamiento tendría que tratarse directamente conmigo. Uno de esos avisos iba dirigido precisamente a la ferretería La Central. La noche antes de firmar ese documento casi no dormí. Me senté en el catre, a oscuras, en medio del taller, con la carta de mi madre entre las manos. La leí otra vez. Ahora te toca a ti decidir. Y me quedé pensando en la mujer que había sido durante 11 años. La que pedía permiso hasta para servirse un vaso de agua. La que se tragaba el llanto para no incomodar. La que vivía en puntitas, como si respirar muy fuerte fuera una falta. Y también pensé en la mujer que era ahora. Una mujer con el destino de 3 personas temblándole entre los dedos. Y sí, me dio miedo. Pero no miedo de ellos, miedo de mí. Miedo de lo que podía llegar a ser si dejaba que el rencor decidiera por mí. Al día siguiente Julia me miró y me preguntó si de verdad estaba segura. ¿Y si me arrepiento? Le dije. ¿Y si mejor paso la página? Los dejo en paz y ya. Puedes hacerlo, me respondió. Pero entiende algo, Lucía. Esto no es venganza. Esto es ocupar el lugar que siempre fue tuyo, aunque ellos hayan fingido que no existías. Firmar ese aviso no es hacerles daño, es dejar de borrarte. Y tenía razón. Así que firmé. El aviso llegó a la ferretería un jueves. Yo no estaba ahí cuando lo abrieron, pero supe casi al instante cómo había caído la noticia por la forma en que reaccionó Fabián. Me llamó esa misma noche y, por primera vez desde que empezó todo esto, en su voz no había ni burla, ni fastidio,
ni superioridad. Había miedo. Lucía, ¿qué significa esto? Acaba de llegar un documento de un notario a la ferretería. Dice que ese terreno era de tu mamá y que ahora pasó a ser tuyo. Dime que hay una equivocación. No hay ninguna equivocación, Fabián. Del otro lado se hizo un silencio breve. Pero eso no puede ser. Ese terreno es de mi papá. Siempre ha sido de mi papá. Nosotros llevamos 30 años ahí. 30 años ahí, sí, le respondí, pero como arrendatarios. El terreno lo compró mi madre hace mucho. Tu papá le pagaba renta. Escuché su respiración, pesada, insegura. Mi mamá quiere hablar contigo, dijo al fin. Dice que vayas a la casa para arreglar esto entre familia. Casi se me escapó la risa. Familia. Ahora sí. Ahora que le surgía, de pronto yo era familia. No, Fabián, a esa casa yo no vuelvo a entrar. Si tus papás quieren hablar de la ferretería, que hablen con mi abogada. En la notaría. Con documentos. Como se arreglan las cosas serias. La reunión se fijó en una notaría del centro. Yo llegué antes de la hora, acompañada por Julia. Me puse un vestido sencillo, azul, de esos colores que a mi madre siempre le gustaban en mí. Me hice una trenza. No me arreglé para impresionarlos. Lo hice para sentirme en mi lugar, para llegar completa. Los Escárcega entraron juntos. Don Isidro venía con un traje que ya le apretaba en los hombros y una cara que parecía haberse descompuesto desde la noche anterior. Doña Ofelia caminaba rígida, con la boca apretada, y por primera vez en 11 años no me miró como si yo estuviera por debajo de su zapato. Esta vez me miró distinto, como se mira a alguien de quien depende algo importante. Y detrás de ellos venía Fabián, callado, encogido, con esa pinta de niño que sabe que lo llevaron a rendir cuentas. Cuando me vieron ya sentada en la mesa con la carpeta de mi madre acomodada frente a mí, se frenaron de golpe. El primero en hablar fue don Isidro. Le tembló la voz. Lucía, hija, qué gusto verte. Hija, en 11 años jamás me había dicho hija. Nos sentamos. El notario explicó el motivo de la reunión con esa voz plana de quien está acostumbrado a separar los hechos de las emociones. Después Julia tomó la palabra y fue poniendo sobre la mesa cada documento. La escritura del terreno a nombre de mi madre. El contrato de arrendamiento todavía vigente. La certificación del registro público. El testamento en el que mi madre me nombraba heredera. Todo en orden, todo legal, todo limpio. Al final el notario levantó la vista y confirmó lo que todos ya sabíamos, aunque algunos todavía quisieran negarlo. Yo era la propietaria legal del terreno sobre el que estaba levantada la ferretería de la familia. Doña Ofelia miraba esos papeles como si la fueran a morder. Primero vi incredulidad, luego comprensión, y después algo parecido al vértigo. Esto tiene que ser una trampa, soltó al fin. Amparo era mecánica. ¿De dónde iba a sacar dinero para comprar algo así? Entonces hablé yo. Por primera vez en toda la reunión, hablé yo. De trabajar, doña Ofelia. No levanté la voz. Se lo dije mirándola de frente. Mi madre sacó ese dinero de levantarse a las 5 de la mañana durante 40 años. De arreglar los motores que nadie más quería tocar. De vivir sin gastar en apariencias. De ir comprando pedazos de tierra cada vez que podía, mientras ustedes la llamaban la vieja del taller. Hice una pausa. Ese taller del que se burlaron, ese lugar lleno de fierros viejos que les daba risa, fue el que compró el suelo que ustedes pisan todos los días para ganarse la vida. La notaría quedó en silencio. Don Isidro se aflojó el cuello de la camisa. Fabián no levantaba los ojos de la mesa. Doña Ofelia abrió la boca, pero no le salió nada. Entonces Julia intervino. El contrato actual vence en 25 días. Mi clienta tiene pleno derecho de renovarlo, modificar sus condiciones o no renovarlo. Estamos aquí para escuchar qué propuesta tienen ustedes. Y fue ahí cuando pasó algo que yo jamás imaginé ver. Doña Ofelia se rompió. No lloró con dignidad ni con tristeza, lloró con miedo. Por favor, dijo con la voz hecha pedazos. Esa ferretería es todo lo que tenemos. Si nos quitas el terreno, nos quedamos en la calle. Podemos comprártelo. Te conseguimos el dinero, lo que tú digas.
Pero no nos deje sin nada. Yo la miré en silencio. Miré a la mujer que me humilló durante 11 años, la misma que se burló de mi madre incluso después de muerta, la que me cerró la puerta de su casa el mismo día en que enterré a mamá, y ahora estaba frente a mí, pidiéndome por favor. Lo raro fue esto. No sentí alegría, no hubo triunfo, no hubo gusto. Lo único que sentí fue el peso exacto del momento, porque una cosa era tener por fin el poder, y otra muy distinta era usarlo para convertirme en alguien que se pareciera a ellos. No voy a quitarles la ferretería, dije. Los tres alzaron la cara al mismo tiempo. Yo no soy como ustedes. Yo no dejo a nadie en la calle, ni siquiera a quien sí lo merecería. Les voy a renovar el contrato por 5 años más. Pero hay 2 condiciones. Las que usted diga, respondió don Isidro, casi quebrado. La primera, la renta se va a poner al valor real que tiene hoy ese terreno, no al precio viejo que le pagaban a mi madre desde hacía años. Ella nunca se lo subió porque era buena persona. Así que ahora se va a cobrar lo justo, ni más ni menos. Julia asintió enseguida. La segunda, dije, y ahí bajé un poco la voz y miré directo a Fabián. El divorcio se va a hacer en paz. Sin trampas, sin pleitos, sin intentos de quitarme lo poco que logré juntar con mis pasteles. Yo no quiero nada de ustedes. Lo único que quiero es irme tranquila con lo que me corresponde. Y lo que me corresponde es lo que me dejó mi madre. Nada más. Pero tampoco nada menos. Fabián levantó la mirada. Por un segundo pensé que iba a hablar. Tal vez a justificarse. Tal vez a pedir perdón. Pero no dijo nada. Solo asintió despacio. Esa misma tarde firmamos los acuerdos iniciales. Cuando salimos de la notaría, los Escárcega tomaron su camino y yo el mío. Pero antes de irse, doña Ofelia se detuvo un instante. Se volvió hacia mí y dijo algo que jamás pensé escuchar de su boca. Tu madre fue mejor mujer que yo. Perdóname, Lucía. No le respondí con rabia. Tampoco con ternura. Solo hice un leve movimiento de cabeza y seguí caminando. Hay disculpas que llegan demasiado tarde para arreglar lo que rompieron, pero no tan tarde como para que una no pueda reconocerlas. El divorcio salió en pocos meses y sin escándalos. Fabián no peleó nada. Creo que, en el fondo, él sabía que ya no tenía cómo sostener ninguna mentira. Yo me quedé con mi taller, con las propiedades de mi madre, con la cuenta que ella había armado peso por peso a lo largo de su vida, y con algo todavía más importante, algo que no aparecía en ningún papel, la certeza profunda de que yo nunca fui la mujer inútil que ellos quisieron hacerme creer. Lo primero que hice con el dinero de las rentas no fue comprarme nada caro. No pensé en lujos. Pensé en reconstruir. Arreglé el taller, pero no para devolverlo a lo que había sido antes, sino para convertirlo en algo que hablara de mí. Algo mitad taller y mitad repostería. Dejé el elevador hidráulico de mi madre en una esquina, limpio, cuidado, casi como si fuera un altar. Sus llaves quedaron colgadas en la pared, y en el resto del espacio puse hornos de verdad, vitrinas, mesas de trabajo y anaqueles. Abrí una panadería con nombre propio, a plena luz del día, sin esconderme de nadie. En el letrero mandé poner Amparo, pan y café. Lo hice por ella, por mi madre. El local de García Vigil se lo renté a una pareja joven que quería abrir una cafetería. Se los dejé a un precio justo. Yo les vendo mi pan y ellos me sirven su café. Así nos ayudamos. El terreno grande de la carretera decidí dejarlo quieto por el momento. Julia dice que en unos años va a valer el triple, y seguramente tiene razón. Pero no tengo prisa. De mi madre aprendí algo muy simple. La tierra sabe esperar. No voy a mentir diciendo que todo se volvió felicidad de un día para otro. Hubo noches en que me quedé sola en el taller y sentí un vacío enorme. No porque extrañara a Fabián. A él no. Lo que me dolía era la idea de familia que había cargado dentro durante media vida. Esa fantasía terca de que algún día todo iba a ser distinto. También hubo mañanas en que me despertaba buscando cosas que ya no existían. El domingo, el tamal, la risa de mi madre. Y entonces recordaba, otra vez, que ya no estaba. Fui a terapia durante algunos meses.
Ahí entendí que estar sola no es lo mismo que estar en paz, aunque a veces desde fuera parezcan idénticas. Entendí también que a los 38 años una no está terminada. A veces es justo ahí cuando empieza la parte de la vida que de verdad le pertenece. Mi tía Remedios cerró su panadería vieja y se vino a trabajar conmigo. Ahora amasamos juntas, como cuando yo era niña. Mientras trabajamos, ella me cuenta historias de mi madre que yo nunca había escuchado. Me dijo, por ejemplo, que de joven Amparo quiso estudiar para ingeniera, pero no la dejaron solo por ser mujer, que por eso se aferró al taller con tanta fuerza, que empezó a comprar tierras como una forma de demostrarle al mundo, sin andar dando discursos, que una mujer sí podía salir adelante sola. Cada cosa nueva que mi tía me cuenta es como descubrir a mi madre otra vez, más completa, más valiente, más grande de lo que yo había alcanzado a ver. Después contraté a 2 muchachas del barrio para ayudar en las mañanas. Una de ellas es madre soltera, igual que lo fue la mía. Ahora tiene un trabajo digno, un sueldo limpio y un horario que le permite salir corriendo a recoger a su hija a la escuela. Cada vez que la veo irse con esa prisa, pienso en mi madre saliendo del taller con las manos medio lavadas para llegar a mis festivales de primaria. Pienso en todo lo que hizo por mí sin esperar aplausos. Pienso en todo lo que resistió. Y entonces entiendo algo. Devolver aunque sea una pequeña parte de lo mucho que a nosotras nos costó conseguir, eso también es herencia. Porque la herencia no siempre está en una escritura o en una cuenta bancaria. A veces está en la forma de levantarse, en la dignidad, en la terquedad para no dejarse romper, en aprender a construir algo distinto con lo que quedó después del daño. Eso fue lo que me dejó mi madre. No solo propiedades, no solo dinero, no solo un taller. Me dejó una manera de pararme frente al mundo. Y entonces empezó a pasar algo que no esperaba. Los clientes de mi madre, los mecánicos de toda la vida del barrio, comenzaron a llegar de a poco. Se sientan, se toman un café conmigo y empiezan a contarme historias de Amparo. Me hablan de aquella vez que, en pleno aguacero, logró echar a andar una camioneta que ya daban por perdida. Me recuerdan lo recta que era, cómo jamás se aprovechó de nadie, cómo nunca cobró de más y cómo, cuando alguien de verdad no tenía con qué pagar, tampoco le cerraba la puerta. Cada recuerdo que me traen se siente como un regalo, como si, con cada anécdota, me devolvieran un pedacito de ella que yo todavía no había terminado de conocer. A veces, por las tardes, cuando el sol entra de lado por la puerta del taller y hace brillar las llaves colgadas en la pared, me quedo quieta unos segundos mirando ese rincón que fue suyo. Y ahí, en voz bajita, le hablo. Le digo que por fin entendí, que ya sé por qué cayó tantas cosas durante tanto tiempo, que no fue porque desconfiara de mí, fue porque quería que, cuando llegara el momento, yo descubriera todo por mí misma, sola, completa, sin que nadie pudiera arrebatármelo ni ensuciarlo. Quería que su hija supiera, aunque fuera tarde, que valía, que siempre había valido. También entendí otra cosa, que el trabajo silencioso de una mujer, ese que nadie aplaude, ese de levantarse a las 5 de la mañana, ensuciarse las manos, cansarse sin quejarse, ahorrar poquito a poquito y seguir sin presumir, vale muchísimo más que todas esas apariencias que otros exhiben con orgullo. Aprendí que cuando te subestiman, aunque lastime, a veces te están regalando una ventaja, porque nadie protege lo que cree que no existe. Nadie teme lo que considera pequeño. Y mientras ellos miraban para otro lado, mi madre construyó. Y me dejó, sin decirlo, el mapa para que yo también pudiera hacerlo. Entendí que la justicia no siempre llega dando portazos, no siempre entra gritando. A veces llega despacio. A veces llega con la voz serena de una hija que, por fin, se atreve a decir en alto el nombre de su madre y a darle el lugar que siempre mereció. Yo no busqué vengarme de nadie. No lo necesité. Lo único que hice fue dejar de ser invisible. Y al final, esa terminó siendo la herencia más grande que mi madre me dejó. No los terrenos,
no el dinero, ni siquiera el poder que por un momento tuve sobre quienes me humillaron. Lo más grande fue haber entendido, al fin, quién había sido yo todo este tiempo, debajo de todas las mentiras que me hicieron cargar. Hoy abro mi panadería cada mañana. Enciendo el horno, respiro el olor del pan recién hecho, y en la pared, junto a las llaves de mi madre, hay una foto suya. Sale sonriendo, con el overol grande y las manos manchadas de grasa. Debajo hay una placa pequeña que dice, Amparo Salgado, mecánica, y para mí eso lo dice todo, porque ella me enseñó que nadie puede mandarte de verdad mientras seas capaz de ganarte tu propio pan. Y sí, hoy me lo gano todos los días. En este lugar que también es mío, que fue taller, que es panadería, que es casa, y que al final es todo lo que alguna vez quise. Un espacio propio, levantado por dos mujeres que nunca permitieron que nadie decidiera por ellas cuánto valían. Si alguna vez te hicieron sentir menos, si alguna vez te tocó ser la mujer invisible dentro de tu propia casa, si alguien te subestimó hasta hacerte dudar de ti misma, entonces esta historia también es para ti. Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si alguna vez la vida te puso en las manos algo valioso que otros no supieron ver. Te leo.